Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Este fin de semana tenemos varias fiestas importantes. El viernes fue la exaltación de la Santa Cruz y el sábado la Virgen Dolorosa. Pues con esta introducción tan completa que nos has hecho, vamos a dar paso como cada semana a los titulares de las noticias que comentaremos a continuación. Hoy comenzamos con las noticias nacionales. Baleares tendrá un plan Más Vida. En Valencia se comienza la adoración eucarística perpetua. No Más Silencio pide apoyo de mujeres que hayan sufrido el trauma post-aborto. Primer Facebook para católicos en España. Segundo encuentro de blogueros con el Papa. Como noticias internacionales tendremos: Líbano, campo de refugiados. el ejército pakistaní protege a la niña acusada de blasfemia. Un obispo inglés pide que se rece públicamente en el lugar de trabajo. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El pasado 29 de agosto, Hazte Oír activó una campaña de derecho a vivir Baleares para que los ciudadanos pidiesen al presidente José Ramón Bauzá una ley de apoyo a la maternidad. Es un compromiso electoral del PP y también un compromiso personal del presidente Bauzá, confirmado el pasado 9 de mayo, cuando recibió a un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir. La alerta de Hazte Oír ha reunido 7.252 firmas en 5 días. El pasado viernes 31 de agosto, solo 2 días después de su activación, la diputada popular María José Bauzá confirmó por teléfono al portavoz de Derecho a Vivir en Baleares, Juan José Tenorio, que el presidente de las islas ha dado instrucciones de que se acelere el procedimiento para aprobar un plan Más Vida en el Parlamento. Todo se ha resuelto a favor del derecho a la vida y de la libertad de las mujeres, que tendrán en Baleares más información y más opciones para tener a sus hijos. Seguimos con buenas noticias ahora desde Valencia. Así es, porque la capilla de adoración eucarística perpetua se abrirá este mismo domingo en la parroquia de San Martín, tras la celebración de una Eucaristía que presidirá el arzobispo Monseñor Carlos Osoro en la catedral a las 20 horas. Después de la ceremonia se desarrollará un recorrido procesional con el Santísimo Sacramento hacia la iglesia de San Martín, ubicada en la calle San Vicente Mártir, para ser expuesto en su capilla de la Comunión para su adoración a lo largo del año. Precisamente el turno dará comienzo el domingo a las 22 horas y desde entonces la adoración será ininterrumpida en turnos de mañana, tarde, noche y madrugada, según ha indicado a la agencia Avan el responsable de los coordinadores, Javier Taberner. En la actualidad hay inscritos cerca de 600 adoradores para repartirse en los distintos turnos de adoración eucarística perpetua. Tenéis un regalo, es una vida, y no hay nada peor que el aborto en la mujer. Yo personalmente me sucedió pues porque un médico me lo aconsejó porque estaba tomando una medicación. Desde entonces mi vida es distinta, que es un morir por dentro, porque participas en la muerte de tu propio hijo y no hay nada peor. Hay miles de soluciones, queridas amigas, os hablo así. Hay fundaciones, casas de acogida. Ojalá yo pudiera echar marcha atrás y volver a estar embarazada como vosotras, pero os lo digo porque de todo corazón, yo que he pasado por ello, es lo peor, y después de ser madre, jamás, pero ni un solo minuto dejo de pensar en mi hijo. Acabamos de escuchar el testimonio de una mujer después de abortar a su primer hijo. Hay una asociación denominada No Más Silencio, formada por un grupo de mujeres que han sufrido el trauma del aborto provocado. Recientemente ha salido también el caso de la mujer de Tenerife, que se intentó suicidar 2 veces tras abortar. Esto es una prueba más que ha confirmado sin lugar a dudas la existencia del síndrome posaborto, como han reconocido pública y oficialmente tanto la magistrada encargada del caso como la abogada del abortorio. Las secuelas psicológicas son frecuentes en estos casos, afirmaron ambas. Esas secuelas han supuesto para DIG, iniciales del nombre de la mujer tinerfeña afectada, una discapacidad del 33% tras 2 intentos de suicidio, sumado a depresión aguda, anorexia y epilepsia, más pérdida de visión que le impide conducir, etcétera, etcétera. Todo ello no ha sido tomado en cuenta por la jueza, quien archivó su causa la semana pasada a instancias de la clínica Dr. Juan Reyes, propiedad del hermano de un concejal de Coalición Canaria. La psicóloga especialista en el síndrome posaborto y directora de No Más Silencio España, Pilar G. Vallejo, considera el aborto como una guerra contra la mujer, fruto de una ética machista de control, dominación y posesión de la propia vida y la de los demás.
que ha sido asumida por la mujer, convirtiéndola en agente de esta cruel violencia contra sus congéneres embarazadas. Hace unos días se ha creado la primera red social del mundo católico, Somos tu Iglesia. La idea surgió durante un cursillo de cristiandad en Sevilla, cuenta Miguel Riqueni Gómez, fundador del proyecto. Ya por fin, hace unos días, en pleno mes de septiembre, ha salido al aire esta comunidad virtual para el público católico. Ya tiene más de 4.000 visitas y 500.000 páginas visitadas. Riqueni señala que se pueden subir vídeos, fotos y audios, como cualquier red social. Este sevillano de 37 años, empresario por vocación, dedicado al campo y a la construcción, ha invertido 25.000 euros en lanzar la primera red social para el mundo católico en el mundo. Trabajan 3 personas en el proyecto. Pretendemos unir a todas las personas del universo católico, dice Riqueni, y a su vez que todos podamos hacer amigos, compartir vivencias, fotos, eventos, grupos, peregrinaciones, cursillos, oraciones, vídeos, experiencias. También tenemos un chat y un foro donde puedes conversar con católicos de todo el mundo. En ella encontrarás radio y televisión católica, con las mejores programaciones españolas y americanas. En este poco tiempo hemos podido comprobar el éxito que está teniendo por la gran cantidad de amigos registrados, compartiendo vivencias, enlaces y experiencias. Los que estamos registrados en esta plataforma es porque realmente amamos el mundo católico. Aquí podemos compartir, aprender, disfrutar y conocer gente de todas las partes del mundo. El segundo encuentro de blogueros con el Papa se celebrará en Santander del 5 al 7 de octubre. En este encuentro, blogueros venidos de diferentes países y continentes compartirán experiencias y darán testimonio de su labor evangelizadora. El Evangelio es algo vivo. Doctrina y testimonio están necesariamente unidos. Aunque la evangelización es lo que les une y reúne una vez al año, los blogs abordan todas las temáticas y formas de comunicar. Las redes sociales van tomando cada vez más relevancia en la labor evangelizadora. En el horizonte del Año de la Fe, la Asociación Española de Blogueros con el Papa ha elegido como tema de reflexión una conocida frase de Pablo VI. El mundo tiene más necesidad de testigos que de maestros. Blogueros con el Papa es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es la evangelización en Internet y en las redes sociales mediante el recurso de las nuevas tecnologías. Blogueros con el Papa apoya y reúne a quienes desean encontrarse en la red y dar testimonio de su fe. Para quienes deseen desplazarse a Santander minimizando gastos y viajando en compañía, han habilitado un grupo de Facebook donde pueden compartir medio de transporte. Pueden tener más información en su página web www.bloguerosconelpapa.org. Empezamos el bloque internacional con el Líbano, que se ha convertido para miles de sirios en un hogar temporal, debido a la lucha armada que ha obligado a muchos musulmanes y cristianos a huir de su país de origen. Este es uno de los campos de refugiados del Líbano. Aquí, en estas tiendas, es donde miles de sirios están intentando rehacer su vida tras dejarlo todo atrás. ¿Cómo se supone que vamos a dormir si en casa vivimos 17? No tenemos ropa. ¿Cómo lo haremos para vestir a nuestra gente? Pero no me quejo, doy gracias a Dios. El Líbano, país vecino, se ha convertido en un hogar temporal para decenas de miles de sirios. La lucha armada ha obligado a muchos musulmanes y cristianos a huir. El problema afecta al 10% de la población. Algunos reconocen sentirse amenazados por los grupos radicales islamistas. Muchos han emigrado hacia Líbano, Jordania, Turquía e Irak, pero la mayoría se han desplazado dentro de Siria. El Programa Mundial de Alimentos responde a esta emergencia, proporcionando comida a más de 1,5 millones de sirios en el interior del país. Un gran número de sirios ha encontrado refugio en el norte del Líbano, también en Trípoli y el valle de Bekaa. Su objetivo es sencillamente sobrevivir. A medida que el número de refugiados aumenta, el Programa Mundial de Alimentos también ha tenido que aumentar sus servicios. A través de vales, a través de la distribución de alimentos en especie o comidas calientes, según la situación lo requiere. El Programa Mundial de Alimentos presta ayuda a unos 33.000 refugiados en el Líbano. En el mes de diciembre, si el conflicto continúa y los refugiados siguen huyendo, se espera que el número aumente a 40.000 personas. La cabeza de Rimsa Masi tiene precio. Por eso el ejército pakistaní, ante la presión internacional, está intentando proteger la vida de la niña. La niña Rin Shamashi, encarcelada a mediados de agosto por un supuesto delito de blasfemia contra el Islam, fue liberada el pasado viernes y protegida por el ejército de Pakistán para evitar ser asesinada. Según informa la agencia Reuters, un helicóptero del ejército pakistaní recogió a la menor y la llevó a una ubicación secreta para garantizar su seguridad, después de que fuese puesta en libertad bajo fianza. Familiares y amigos entregaron el importe de la fianza, alrededor de 8.000 euros.
La niña tendrá que enfrentar un proceso, aunque su acusante, un imán, se encuentre en la cárcel por haber manipulado las pruebas. Aunque el proceso no ha terminado, el caso de Rimsha será evaluado por una corte juvenil y ya no está en prisión. La decisión de liberar a Rimsha bajo fianza anima a otros jueces a actuar de manera similar, afirmó Monseñor Shaw, en diálogo con Ayuda a Iglesia Necesitada. Les da valentía para tratar estos asuntos de una forma más apropiada. Según el administrador apostólico, muchas personas no comparten los prejuicios contra los cristianos, pero no pueden decirlo abiertamente. Con este precedente podrían sentirse motivados a decir lo que piensan. Sin embargo, la parte negativa de la decisión de la Corte es el establecimiento de una fianza de 1 millón de rupias pakistaníes para la libertad de la joven, lo cual fue calificado como incomprensible por parte de la Comisión Justicia y Paz de los Obispos de Pakistán. Según Peter Jacobs, secretario de dicha comisión, es insensible de parte de la Corte insistir en el pago de tan grande suma de dinero considerando que la familia de Rimsha son trabajadores pobres. Es muy desproporcionado. Por la cantidad de apoyo recibido en torno al caso, es posible obtenerlo en donaciones, pero eso no cambia la injusticia de la medida. Rimsha debió ser declarada inocente por la Corte, afirmó Jacob. La razón por la cual no lo hizo es que el sistema judicial no tiene la voluntad de asegurarse que se haga justicia. En todo caso, Rimsha Mashid fue liberada, y el temor de que pudiera ser juzgada como adulta y condenada a muerte ha dado lugar a la alegría de haber ganado esta trascendental batalla judicial. En Mariamabad, santuario mariano cercano a Lahore, donde se congregaron miles de católicos en una tradicional peregrinación anual, los fieles agradecieron a Dios por la vida de Rimsha. La gente estaba muy feliz, narró Jacob, quien participó en el acto religioso. En la peregrinación, la gente oró por la justicia en Pakistán. Oramos para que muchos que esperan la justicia reciban justicia. Pasamos a Inglaterra, donde algunos obispos van tomando iniciativas para el Año de la Fe. Van desde la reinstauración de la obligación de abstinencia todos los viernes por parte de la Conferencia Episcopal a otras menores, como la del obispo de Lancaster promoviendo en su diócesis que al menos los miércoles de Cuaresma durante 1 hora hubiese un cura dentro del confesionario como el mejor preparativo. Ahora es el obispo de Arundel y Bridgton, Monseñor Conry, que se expresa de esta manera. Me gustaría invitar a todos los católicos, especialmente durante el Año de la Fe, a que hagan una pausa el primer viernes de cada mes, un momento para oración de alabanza y acción de gracias a las 3 de la tarde si es posible, o tal vez cuando paran para almorzar. El obispo no recomendaba una oración concreta, pero sí proponía industrias humanas para poder estar más atento, como poner la alarma del móvil. De lo que no cabe duda es que no le falta valor al obispo inglés, que desgraciadamente no es una virtud muy extendida en parte del episcopado. La recomendación se realiza la misma semana que los abogados del gobierno británico han acudido al Tribunal de Derechos Humanos para defender el derecho de los empleadores a prohibir el uso de símbolos públicos de fe, como podría ser un crucifijo en el lugar de trabajo. Entramos ahora en Colombia. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, gran defensor de la vida y la familia, además de luchar incansablemente contra el narcotráfico, sigue siendo cada día más objeto de las furias abortistas por su contumaz defensa de los niños no nacidos. El lobby abortista quiere eliminarlo de la carrera a la reelección de su cargo. Y la Corte Constitucional hace todo lo posible para que así sea. El magistrado Humberto Sierra Porto ha dejado ordenado que Alejandro Ordóñez debe rectificar algunas de sus declaraciones pro vida y sus pronunciamientos en contra del aborto. Una orden que viene a instancias de la abogada Mónica Roa, una de las principales promotoras del aborto en Colombia. Roa y la Corte Constitucional intentan hacer creer y respaldan que el aborto es un derecho de la mujer, que la píldora del día siguiente en ningún caso es abortiva, y además quieren restringir al máximo la objeción de conciencia frente al aborto. Podemos escuchar las 4 sentencias que ya dictó la Corte Constitucional. Les dejamos con Ana. Adelante. Efectivamente, como habéis anunciado, el Procurador General de la Nación colombiana, Alejandro Ordóñez, podría ser detenido por desacato si no cumple con la orden de la Corte Constitucional de Colombia de rectificar sus declaraciones pro vida y contrarias al aborto. La Corte Constitucional emitió su orden a fines de agosto y alcanza también a los procuradoras para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, Iván Miriam Hoyos, y para la función pública, María Eugenia Carreño, por interferir en el proceso para que se incluya en el plan obligatorio de salud el misoprostol, un medicamento que en dosis inadecuadas provoca abortos. La Corte Constitucional ya dictó 4 sentencias a través de las cuales decidió, entre otras cosas, 1. Que se podría aplicar el aborto por cesárea, es decir, que era legal eliminar al bebé recién nacido cuando no era seguro hacerlo dentro del vientre materno o aborto posnacimiento. 2. Que la mujer debía ser indemnizada por el costo de su hijo durante toda su vida si el médico y la clínica no practicaban el aborto oportunamente, daño por nacimiento erróneo. 3.
que el aborto despenalizado es un derecho fundamental de la mujer. 4. Y así como varios pronunciamientos en contra del procurador para impedir que denuncie las irregularidades y excesos en la aplicación del aborto despenalizado en Colombia. Muchas gracias, Ana. Con esto damos paso al siguiente bloque de noticias. Estamos ya en las noticias de la Santa Sede. El Líbano está ya acogiendo a Benedicto XVI en su 24º viaje internacional. La noche del 12 al 13 en Beirut, en preparación a la visita del pontífice al Líbano, tuvo lugar una vigilia de oración. En el evento participaron cristianos y musulmanes. 4 procesiones de jóvenes partieron de 4 puntos de Beirut para llegar hasta el llamado Jardín de María, en el área de la plaza del museo, llevando velas y banderas del país. Las autoridades declararon festivo el sábado para que la población pudiera participar en los actos religiosos. Terminamos diciendo que el Líbano es un pequeño país lleno de complejidad en el que conviven 18 religiones o confesiones religiosas y hay 4 patriarcados católicos. Les dejamos unas palabras del discurso del Santo Padre a su llegada al Líbano. La comunión y el testimonio cristiano, ¿acaso no se fundan en el misterio pascual, en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección de Cristo? ¿No alcanzan en él su pleno cumplimiento? Hay un vínculo inseparable entre la cruz y la resurrección que un cristiano no puede olvidar. Sin este vínculo, exaltar la cruz significa justificar el sufrimiento y la muerte, no viendo en ello más que un fin inevitable. Para un cristiano, exaltar la cruz quiere decir entrar en comunión con la totalidad del amor incondicional de Dios por el hombre. Refiriéndose a la situación actual de las iglesias en Oriente Medio, los padres sinodales han reflexionado sobre los gozos y las penas, los temores y las esperanzas de esos lugares de los discípulos de Cristo vivo. Toda la Iglesia ha podido escuchar así el grito lleno de angustia y percibir la mirada de desesperación de tantos hombres y mujeres que se encuentran en situaciones humanas y materiales difíciles, que viven fuertes tensiones, con miedo e inquietud, y que quieren seguir a Cristo, que da sentido a su existencia, a pesar de que muy a menudo se ven impedidos de hacerlo. Ese es el lenguaje de la cruz gloriosa. Esa es la locura de la cruz, la de saber convertir nuestro sufrimiento en grito de amor a Dios y de misericordia para con el prójimo. La de saber transformar también unos seres que se ven combatidos y heridos en su fe y su identidad en vasos de arcillas dispuestos para ser colmados por la abundancia de los dones divinos más preciosos que el oro. No tengan miedo, pues la Iglesia Universal los acompaña con su cercanía humana y espiritual. Con estos sentimientos de esperanza y de aliento a ser protagonistas activos de la fe por la comunión y el testimonio, mañana entregaré la exhortación posinodal Eclesia y Medio Oriente a mis venerados hermanos patriarcas, arzobispos y obispos, a todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, a los seminaristas y a los fieles laicos. Tened valor. Por intercesión de la Virgen María, la Teotocos, invoco con afecto sobre todos ustedes la abundancia de los dones divinos, que Dios conceda a todos los pueblos de Oriente Medio vivir en paz, fraternidad y libertad religiosa. Que Dios los bendiga. El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, considera inaceptable la violencia desatada en algunos países árabes, entre ellos Libia, por un vídeo hecho en Estados Unidos que ofende a Mahoma, y aseguró que el respeto por las religiones es esencial para la convivencia pacífica. En el comunicado, el padre Lombardi no se refirió directamente al ataque contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en el que fue asesinado el embajador estadounidense en Libia, Chris Steven, y otros 3 ciudadanos norteamericanos. El jesuita manifestó que el mensaje de diálogo y de respeto por todos los creyentes de las diferentes religiones que Benedicto XVI se dispone a llevar al Líbano indica el camino que todos deberían recorrer para construir juntos la convivencia común de las religiones y de los pueblos en paz.
El consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, fue atacado la pasada noche del miércoles por un grupo de hombres armados que irrumpieron y prendieron fuego en protesta por ese vídeo realizado supuestamente en Estados Unidos y considerado una ofensa contra el Islam por sus críticas a Mahoma. También el día 11, un grupo de manifestantes penetró en el complejo de la Embajada de Estados Unidos en El Cairo, del que arrancaron la bandera estadounidense durante una concentración de islamistas por el mismo caso del vídeo. Benito XVI dedicó la catequesis de la Audiencia General de los miércoles que se desarrolló en el aula Pablo VI a la oración de la segunda parte del libro del Apocalipsis. El Papa ha pedido a los fieles que sean conscientes de que no hay oraciones superfluas o inútiles. Ninguna se pierde. Dios no es insensible a nuestras súplicas. El Papa ha explicado que en la segunda parte del libro del Apocalipsis, la Asamblea Cristiana está llamada a leer en profundidad la historia que vive, aprendiendo a discernir con la fe los acontecimientos para colaborar con su acción en la extensión del reino de Dios. Y esta obra de lectura y discernimiento, al igual que la de acción, está ligada estrechamente a la oración. En el Apocalipsis, la Asamblea es invitada a subir al cielo para mirar la realidad con los ojos de Dios. El relato de San Juan describe los tres símbolos que encuentra para leer la historia: el trono de Dios, el libro y el cordero. En el trono está sentado Dios omnipotente que no se ha quedado solo en su cielo, sino que se acercó al hombre estableciendo una alianza con él. El libro contiene el plan de Dios sobre los acontecimientos y los hombres, pero está cerrado herméticamente con 7 sellos y nadie puede leerlo. Ahora bien, hay un remedio para el desamparo del ser humano ante el misterio de la historia. Alguien es capaz de abrir el libro e iluminarlo. Oigamos ahora las palabras del Papa en español. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la oración en la segunda parte del libro del Apocalipsis, una plegaria que se orienta al mundo entero, pues la Iglesia camina en la historia y forma parte de ella. La Asamblea Cristiana es invitada a mirar la realidad con los ojos de Dios. Él es inefable, pero su presencia misteriosa manifiesta su cercanía al hombre con el que ha establecido su alianza. Su plan es inescrutable para nosotros, pero Cristo, muerto y resucitado, ha iluminado el proyecto de Dios en la historia. Al mostrarnos su victoria sobre los males que el hombre comete y lo afligen, Él nos llama a la esperanza, a no desanimarnos frente al sufrimiento. En esa acción de gracias participamos en la liturgia celeste, donde nuestras oraciones son ofrecidas como incienso de suave odor. Ninguna de ellas se pierde, y a ellas responde el Señor, haciendo sentir su voz en la tierra. El libro de Apocalipsis, pues, nos llama a reconocer a Cristo que viene y a invocarlo, sintiendo presente esa gracia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a participar en la Eucaristía, en particular el Día del Señor. Así podremos escuchar, dar gracias, contemplar y pedir perdón al Señor, a ejemplo de la Asamblea Orante del Apocalipsis, que lo alaba en la liturgia celeste. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. No olviden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Recuerden, ayer, hoy, siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Gema Díaz e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.